hagan la redacción, que ustedes usen la paráfrasis para parafrasear el texto que tomen de los libros con sus propias palabras y colocar siempre la referencia. Esto como uno de los consejos que les doy. Ya se han calificado las actividades, falta centralizar algunas. Bueno, en mi caso ya he centralizado. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar la guía de actividades para aclarar algunas inquietudes que ustedes tengan al respecto. Bueno, entonces, esta es la guía de la actividad. Aquí está el planteamiento del problema, que es el mismo problema de la fase anterior, pero esta vez, o sea, seguimos trabajando con la empresa Skynet, la cual estaba experimentando inconvenientes por el aumento de sus ventas debido en gran parte a los cambios por la pandemia del COVID-19, el, el aumento de sus operaciones, pero además la empresa pretende expandir sus operaciones y usted ha sido contratado por la empresa como administrador de la base de datos con el objetivo de solucionar los problemas que tienen actualmente. En esta fase 3, en la reunión mensual del departamento de TI, se ha evidenciado por parte del gerente de la organización que se ha estado filtrando información sensible a la competencia. Por otra parte, se ha identificado que debido al crecimiento que ha tenido la organización, se ha tenido que contratar nuevo personal, los cuales tienen acceso a toda la información, al igual que los empleados antiguos. También se ha comprobado que se ha borrado y alterado algunos datos de la base de datos, lo cual no se ha identificado si es por error o intencional, que si es por error o intencional. Lo claro es que está afectando los procesos y la credibilidad institucional por la inconsistencia de los informes presentados en la Junta y solicitudes realizadas por los clientes. En este sentido, se solicita al administrador de la base de datos, o sea, usted, implementar medidas y controles que permitan blindar los datos almacenados, para la cual se sugiere crear espacios de almacenamiento, que son los table space que ya vimos, va a administrar usuarios, eh, perfiles, roles y privilegios, así como gestionar esquemas y objetos. El uso de transacciones de tal manera que se logre una mejor gestión en la disponibilidad y consistencia de los datos. Bueno, para ello se han propuesto los interrogantes, los cuales deberán ser respondidos en la próxima reunión, y unas actividades que se deben desarrollar en esta fase. Todos estos son los interrogantes que ya he visto que han estado desarrollando en el foro y se han propuesto estas actividades. Aquí tienen que crear la necesidad de gestionar el almacenamiento debido al aumento del volumen de datos, para el cual se ha decidido agregar al servidor 2 nuevos discos para almacenar datos. Se solicita que usted simule estos discos mediante carpetas y cree los espacios de almacenamiento relacionados con en la siguiente tabla. Entonces, aquí usted va a crear estos table space, ventas, pedidos y facturación, y con estos parámetros que se están dando aquí. Miren que lo que estuvimos en las diapositivas ahorita, yo mostré una instrucción para crear estos table space con estos parámetros.
Este es un punto que ustedes deben desarrollar. Bueno, luego de esto viene el punto 5, que es hacer una lista de 5 posibles usuarios. Y usted le va a asignar aquí el usuario. Bueno, este rol no necesariamente tiene que ser el rol de los que definimos allá con privilegios, sino esta descripción, ¿no? Descripción de lo que debe hacer. Si me explico, por ejemplo, el usuario ventas, eh, que tiene el rol de venta de productos. Bueno, si usted lo organiza en rol, el rol ya creado en la base de datos también lo puede hacer de esa manera. Y los privilegios que usted debe asignar aquí. Por ejemplo, si él crea tablas, si solo consulta, si crea otro tipo de objetos, usted los va a relacionar aquí. En el punto 6, realizar las consultas a las siguientes vistas del diccionario de datos. Entonces aquí si usted tiene que hacer una consulta para estas tablas, mire que estos son tablas DBA Profiles, DBA Roles, DBA User. Entonces usted va a entrar a la base de datos y va a hacer estas consultas. Por ejemplo, esta tabla, DBA Policies. Vamos a hacer esta consulta. Yo por aquí tengo abierta una sesión en la base de datos. Es posible que este usuario no tenga privilegios. En este caso sería la consulta sobre la tabla DBA Policies. Entonces, aquí me dice que la tabla no existe. Pero es probable que este usuario no tenga privilegios para consultar esa tabla y por eso no la ve. Pero, por ejemplo, si Doctor, la probamos. una pregunta, ¿pero esas tablas vienen por defecto en el Oracle? Sí, sí, señorita. Esas Ok, son las tablas del sistema. Cuando nosotros las instalamos en nuestro motor de base de datos, ya están creadas o las crea en ese momento. Y a medida que nosotros creamos tablas, se van llenando de información. Por ejemplo, o que a medida que creamos objetos, que creamos usuarios, que creamos table space, esas tablas se van actualizando. ¿De acuerdo? gracias. Para complementar algo, tutor, y para la compañera, cuando te conectas al motor de base de datos de Oracle, pero con el usuario System, que creo que es el que viene por defecto, con ese usuario sí te muestra esas tablas, porque ese es el usuario administrador por defecto que trae Oracle. Correcto. Gracias. Bien, aquí yo ejecuté la misma consulta. Fíjense, con este usuario, Mario, que tiene privilegios de DBA. Y aquí sí me muestra la información de la tabla. De la tabla DBA Policies. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en este punto. Deben hacerlo con un usuario que tenga privilegios de DBA. Estaba en la guía. Bueno, y van a colocar la evidencia, ¿no? De esas consultas. No necesariamente tienen que hacerlo sobre todos los campos para que no les salga tan grande. Pueden escoger algunos campos como los que ustedes consideren que son más relevantes o que tengan información más relevante. En el punto 7,
Bueno, ya ustedes van aquí a crear, conectarse con el usuario System a la base de datos, crear un usuario, asignarle un usuario autentificado por la base de datos, indicar cómo table space por defecto user y como table space temporal tem. Y aquí estos otros parámetros de la cuota. Ese en cuanto al punto 7. En el punto 8, identificar qué privilegios del sistema, roles y privilegios sobre los objetos tiene concedidos el usuario creado en el punto anterior. Bueno, y aquí fíjense que dice privilegios del sistema porque resulta que hay unos privilegios que son del sistema. Entonces ustedes deben hacer esa consulta, cuáles son los privilegios del sistema y cuáles son los privilegios sobre objetos. Iniciar una nueva... ¿Sí? Yo cuando he manejado Oracle siempre he creado los usuarios a través de consola. Nunca los he creado pues a través de, ¿cómo lo diría? A través de sentencias. ¿Hay algún problema que siga creándolos por consola y no por sentencias directamente en el Oracle? Porque la verdad nunca he sabido cómo se hace ese proceso y me parece más fácil crearlo directamente pues, por scripts que hacerlo por consola. ¿Hay alguna manera de hacerlo o directamente los usuarios crean es por consola, por CMD? Bueno, Oracle tiene... a ver si te comprendo. Cuando tú dices que por consola es a través del Sí, SQL Plus, por acá. exacto, que eso lo trae inmerso el Oracle. Ah, tú lo haces por acá. Sí, de hecho, la primera vez uno los hace por acá por SQL Plus. Pero en el entorno gráfico, sí, la palabra es entorno gráfico. En el entorno gráfico también se puede hacer porque la verdad no he encontrado cómo hacerlo o es que no se puede. Se hace de la misma manera que lo haces aquí. Lo que pasa es que para conectarte allá es posible que con el usuario System, o bueno, sí te deja con el usuario System, pero está bien esa práctica que tienes de crear el usuario de este lado y luego conectarte con ese usuario. O si te conectas con cliente o todo el trabajo lo haces aquí dentro de SQL No, Plus. yo no me conecto por cliente, sino que la única forma que aprendí y a punta de videos fue a través de consola, pero quisiera saber si se puede a través del entorno gráfico y no he encontrado cómo, entonces me tocó quedarme con este método y la verdad no me gusta. Me parece mejor en el entorno gráfico, que es el que normalmente manejo. Pero no, Ya. Bueno, ¿y qué versión de Oracle estás usando? permíteme. O sea, ¿tú descargaste la que yo sugerí o tú descargaste la última? Eh, Como yo vengo utilizando el Oracle que hemos venido viendo en semestres pasados, la verdad no recuerdo qué versión tengo. Tendría que mirarlo. Bueno, ahí hay unas diferencias porque las últimas versiones eh, ya no permiten hacer la conexión eh, con este protocolo. Pero si lo haces así, pues, pues es simple, simplemente esa instrucción que usas allá en la consola de SQL Plus, allá lo haces con Create y acá también. Ok. Create, por ejemplo, Create User, vamos a crear un usuario. Create User, vamos a ponerle factura. Vamos a que no existe. Vamos a ponerle factura 7. Tutor, tengo la versión 19.4.0. Es posible que allí sea un poquito diferente, sin embargo, pruébalo. Identified by. Sí, porque alguna versión nueva sí me molestó para crear. Esta instrucción no me la acepta.
Ah, listo. Identified by, voy a ponerle un número aquí. Y ahí me dejaría crear el usuario factura. Si ves que dice usuario factura 7 creado, Sí, señor. tendrías que probar a ver si te lo deja crear. Listo. Pero entonces los comandos son los mismos. Sí, señor. Sí. Vale, muchas gracias. Pero entonces, en realidad la instrucción está bien para esas versiones nuevas. Ah, Solo que el Oracle tiene una restricción para esas versiones nuevas, de tal manera que hay que habilitar una bandera. Ahorita no me acuerdo qué es lo que hay que activarle para que sí deje crearlos de esta manera. De todas maneras, tú prueba y mira que aquí lo creamos de la misma manera que lo hacíamos por SQL Plus. listo. Vale, muchas gracias. Bueno. Entonces, continuando aquí con la guía, bueno, después se les pide crear, estamos en el punto 9, iniciar la conexión, probarla, si se pueden conectar. En el punto 10, otorgar privilegios al usuario que crearon e intentar nuevamente la conexión. Eh, bueno, aquí se explica nuevamente lo del rol y se les pide crear un rol. Y que le asignen privilegios para alterar, crear y modificar tablas. Eso lo miramos ahorita en las diapositivas. Yo les voy a pasar estas diapositivas con la grabación de la webconferencia. Acá ya en el punto 12 es crear el usuario ventas, asignarle roles y privilegios sobre un table space específico que es el de ventas, que es uno de los que creamos en un punto anterior. En el punto 13, pues vamos a cambiar esas tablas que en la actividad anterior, si ustedes la hicieron, como se sugirió, debieron quedar en algún table space del sistema y deben moverse a la tabla, al table space venta. Esto es lo que se está pidiendo aquí en el punto 13, mover esas tablas o cambiarlas de table space. En el punto 14, se tiene la necesidad de optimizar las consultas a la base de datos debido a que las consultas a la tabla de los clientes están muy lentas, así que se debe crear un índice sobre esa tabla. Entonces aquí es la creación de un índice, de un objeto índice y finalmente en el punto 15 se les pide que utilicen en cualquier instrucción o consulta o script, perdón, utilizar la instrucción commit y rollback, que estas instrucciones se utilizan para ¿para qué? Alguien que me ayude para acometer, es que no traduzco la palabra, para el rollback es para deshacer una transacción y el commit es para confirmarla. Entonces, como nosotros trabajamos en Oracle con una base de datos transaccional, estas instrucciones de Data Manipulation Language quedan en un estado, digamos, en stand-by hasta que nosotros hagamos commit para confirmar esas transacciones. Y rollback, en caso que se haya presentado algún problema, nosotros deshacemos esa transacción. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a mostrar cómo usar esas transacciones. Vamos a ver alguna tabla que yo tenga por aquí de ejemplo. Esta tabla 1. No. Vamos a ver una tabla que haya por aquí o creamos una.
Tenemos esta tabla de empleados que tiene un ID, un nombre, salario. Bueno, vamos a trabajar con esto. Entonces, voy a seleccionar los campos de la tabla de empleados. Entonces tengo este empleado, por ejemplo, el empleado Eustaquio, que es el 103, que dice que es el departamento 1. Vamos a cambiarle este departamento al 2. Entonces la instrucción para la sentencia SQL que me permite modificar ese campo sería update, el nombre de la tabla, empleados. Usamos la palabra reservada set y el campo que vamos a modificar y de departamento. Y de departamento igual a, lo vamos a mover a 2. Si nosotros dejamos esta instrucción así, le va a mover a todos los campos de la base de datos, a todos estos empleados que están aquí, le va a colocar el departamento 2. Entonces tenemos que escribir una condición. una restricción where o un criterio where ID igual a al 103, que es el que queremos modificar. Bueno, este tipo de sentencias, si estamos trabajando en una base de datos real, pues estamos modificando datos que nos podrían costar el puesto si lo hacemos mal. Entonces, generalmente uno acostumbra primero a hacer una consulta para saber si está bien seleccionado. Pero ahí están bien. Where ID igual a 103. Pero vamos a actualizar empleados, colocar el departamento 2 al empleado 103. Dice aquí una fila actualizada y volvemos a consultar. Y efectivamente ya Eustaquio tiene el departamento 2. Pero ¿qué pasa? Que si yo me conecto en otra sesión con ese usuario, con otro usuario, yo voy a ver la versión de la tabla como estaba anteriormente que yo hiciera esta transacción. Entonces voy a tratar de conectarme con otro usuario. Aquí estaba con quién. Con este usuario Pili. Bueno, este es DBA. Este lo hice con Pili, ¿verdad? Entonces, pues que aquí tengo varias ventanas abiertas. Y parece que este era el de... Bueno, este debe ser el de Mario. Select asterisco from empleados. La tabla no existe, yo la escribí bien. Select asterisco from empleados. ¿Será que esa tabla es de Pili? Efectivamente. Entonces, fíjense que aquí ya consulté, fue al esquema Pili, que es el propietario de esa tabla. Y bueno, Eustaquio, que es el 103, aún tiene el código anterior, el departamento anterior. Y bueno, la razón es porque yo no he hecho un commit
Estos commits, si yo cierro la sesión de manera, digamos, de manera normal, digamos que yo le doy cerrar sesión, él automáticamente va a hacer el commit sin que yo lo haga. Pero si por alguna razón se cae la conexión o yo cierro esto de manera no adecuada, la transacción queda en el aire y va a quedar esta versión de la base de datos como está acá, como está aquí. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para, digamos, para confirmar esa transacción? Voy a usar la sentencia commit. Y ejecuto el commit o commit. Aquí me dice confirmación terminada. Y voy a ejecutar nuevamente esta consulta. Fíjate que ya aquí estoy con el usuario Mario, me cambié. Y aquí ya sale el cambio, ya se refleja en todos los usuarios que accesen esa tabla. Entonces, pero es posible que yo ya una vez haya realizado el commit o commit, ya no puedo hacer rollback, que es la sentencia que permite deshacer la transacción. Pero antes sí lo hubiese podido hacer. Entonces, por ejemplo, si yo modifico, vamos a hacer otra, modifico al 101. Y a esta le voy a poner 3. No sé, es posible. Si esto tiene integridad referencial, no me va a dejar. Pero voy a intentarlo. Fíjense que aquí me dice parent key not found, porque esta tabla tiene integridad referencial y estoy violándola. Entonces tengo que usar un departamento que ya exista y al parecer solo existe el 1 y el 2. Entonces vamos a moverlo a 2. Estaba en 1, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Estaba en 1, Mario, que es el 101. Lo vamos a mover a 2. Ahí ya se hizo. Hago la consulta. Entonces ya aquí Mario está en 2. Voy acá a este usuario Mario y tengo la versión anterior de la transacción, pero si quiero aquí deshacerla, entonces no voy a darle commit, sino rollback. Entonces aquí le voy a dar rollback. Y dice rollback terminado. Hago la consulta nuevamente y debería regresarme al usuario, al departamento 1, como lo pueden ver. Entonces así, eso es lo que, así de esta manera usamos las instrucciones de transacción. Por ejemplo, cuando nosotros estamos programando en PL/SQL y tenemos operaciones que afectan muchísimas tablas, entonces nosotros nos aseguramos de que esas transacciones, hasta que se realice el último paso, es cuando vamos a hacer commit o commit. Y si hay algún problema, algún error que se presente, entonces vamos a hacer rollback y deshacemos todo y dejamos todo como estaba al principio. ¿Qué nos garantiza eso? La consistencia e integridad de los datos. Entonces, esto ya sería el último punto. Y bueno, antes de entregar, por favor, verifiquen que cumplen con los puntos de la rúbrica de evaluación. No sé si hasta allí tienen alguna inquietud o todo ha quedado claro.
Tutor, me quedó una duda en lo último que explicó. Entendí el tema del commit y el rollback cuando modificas en una tabla específica, pero veía que cuando consultabas con otro usuario no se reflejaba el cambio. La pregunta es, en esta actividad, ¿el cambio que haga sobre un usuario tiene que verse reflejado en el otro o tiene que ser tal como usted lo explicó ahora? Por ejemplo, que cambiabas el departamento para el usuario de Pil, pero que no se veía reflejado para Mario o viceversa. Esa es la parte que me quedó la duda. ¿Se tiene que ver el cambio en los dos usuarios, en las dos sesiones o solamente en la que estoy trabajando? Bueno, cuando hagas cuando evidencies el uso de rollback, pues se debe evidenciar que la información se regresó al estado anterior. ¿De acuerdo? Pero ya cómo lo vas a evidenciar, pues ya depende de ti. Si lo quieres hacer así como yo lo hice, pero si tienes otra manera como evidenciar eso, no hay problema. Ok, de acuerdo. Bueno. Bueno, compañeros, entonces si no hay más inquietudes, entonces vamos a dar por terminada la webconferencia. Igual las inquietudes que vayan surgiendo a medida que desarrollan la actividad, las pueden formular en el foro o por el correo interno del curso o por el canal de Teams. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y les deseo mucho éxito en el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor. Gracias. Bueno.